Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso para hablar del entramado productivo porteño de la ciudad de Buenos Aires, claro. Es, eh, es pyme casi por excelencia, pero con fuerte predominio de los servicios antes que la industria manufacturera. Para eso estamos en comunicación ahora con el licenciado José Luis Giusti, quien es ministro de Desarrollo Económico y de la Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente. Buen día, José Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Por favor, bueno, eh, ¿qué nos puedes decir del panorama en la ciudad, en la capital federal, en grandes rasgos? Te cuento, Nino, nosotros arrancamos con un programa gradual de apertura de la actividad económica a Ujú. mediados de julio. A partir de allí pusimos en marcha este plan que gradualmente, con protocolos para cada una de las actividades, con mucha responsabilidad social por parte de la población en general, nos permite decir que hoy en la ciudad de Buenos Aires están abiertos el 100% de los comercios, están abiertos el 100% de las industrias de la ciudad. Todas las actividades de servicios en términos generales tienen alguna manera de funcionar y son muy pocas las cosas que hoy nos quedan con ningún tipo de actividad económica. Ujú. Eso pudimos avanzar fundamentalmente por el estricto cumplimiento de los protocolos, tanto de los empresarios como del público en general, que nos permitió ir avanzando constantemente en la apertura de las actividades económicas de la ciudad. Perfecto. José Luis, ¿qué se puede decir del daño que ha dejado la pandemia y la cuarentena en este tiempo? Porque, bueno, recordemos que más allá de la apertura que han llevado adelante, hubo semanas que donde efectivamente no hubo comercio y no hubo actividad en la mayoría de los sectores, ¿no? Mirá, en términos, obviamente que el daño que ha producido la pandemia en la economía del mundo es importantísimo y va a dejar secuelas. Nosotros no somos muy amigos de dar cifras teniendo en cuenta que el proceso de apertura de actividades todavía no terminó, que la apertura de las actividades se hacen con cumplimiento de protocolos que hace que sea difícil imaginarse definir cuál va a ser la magnitud del daño. Pero para que te des una idea, hoy ya en el mes de octubre, el nivel de venta en términos generales del comercio no esencial, que es el que, como vos explicás, tuvo que cerrar y después abrir, está en unos porcentajes de aproximadamente entre el 50 y el 60% prepandemia. Depende de la actividad, depende de los rubros, pero podemos decir que ese es aproximadamente el nivel de actividad. De Es un nivel de ventas. actividad bajo, de ventas, es un nivel de ventas bajo, pero que fue creciendo con el correr de las semanas. Perfecto. ¿Qué acciones han venido adoptando en este caso para paliar la situación que está dejando la pandemia y la cuarentena en la Mirá, economía local? son muchísimas, Nino. Yo te cuento algunas de ellas. La primera que tiene que ver con el diálogo permanente con cada uno de los sectores. Nosotros desde el 20 de marzo que nos pusimos a trabajar con la UIA, con FECOBA, con cada uno de los consejos profesionales, con los distintos sectores que hacen al entramado productivo y social de la ciudad, justamente para ver cuál iba a ser la nueva realidad, de qué manera la ciudad iba a ir retomando una posible normalidad. Y ahí nos pusimos a trabajar con ellos en cada uno de los protocolos que fueron los que nos fueron permitiendo, como te decía recién, ir abriendo en alguna medida cada una de las actividades. Ese fue el primer trabajo que tuvimos y comenzamos a aplicar a partir de julio y por eso hoy tenemos abierto todo lo que podemos tener abierto. Después trabajamos muy fuerte también en sintonía con el Banco Ciudad,
entendiendo la situación por la cual estaban atravesando básicamente las pymes de la ciudad, y pusimos a disposición conjuntamente con el banco una serie de líneas de créditos para que la pyme pueda pasar este vendaval. Y lo que, digo, como ejemplo, te digo, nosotros tenemos hoy una línea de crédito desde agosto de este año para todas las pymes de la ciudad con una tasa de interés al 12%, el ¿La resto de capital de la tasa trabajo? es para capital de trabajo, el resto de la tasa es financiada por presupuesto del gobierno de la ciudad. Esta línea de crédito arrancó en julio y tiene 6 meses de gracia para comenzar a devolver la cuota. Después estuvimos trabajando con la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en un esquema de exención del ingreso del impuesto del ABL para todos los comercios no esenciales de la ciudad para los meses de junio y julio, atendiendo que durante esos meses, fueron algunos meses más, pero fue lo que fiscalmente pudo hacer como esfuerzo la ciudad, en donde durante los meses de junio y julio ningún comercio no esencial de la ciudad tiene o tuvo que pagar el ABL de la ciudad. A partir de julio, ya con restricciones, pero se pudo comenzar a generar el proceso de apertura. Uh-huh. También trabajamos con la legislatura, una medida que vinimos trabajando fuertemente con las cámaras empresariales del sector, que tiene que ver con durante los meses de septiembre a marzo no cobrarle ingresos brutos a la industria gastronómica de la ciudad, que es una de las industrias más golpeadas. Recién, hace aproximadamente 30 días, pudimos empezar a trabajar para que puedan habilitar las mesas afuera, para que puedan brindar el servicio de gastronomía al aire libre, y estamos trabajando fuertemente para que a partir de dentro de pocos días puedan habilitar alguna parte de los salones del exterior. Esto De alguna le forma, permite... de alguna Sí. forma José Luis, entiendo entonces de que predomina la idea de no mirar tanto con lupa el tema fiscal, porque en tanto están resignando recursos para atender un poco la emergencia empresaria en la ciudad, ¿no? Parte de eso, obviamente que los problemas fiscales no me voy a poner a desarrollar acá que tiene la ciudad por culpa de la pandemia y también algunas decisiones políticas que tomó el gobierno nacional generan un problema importante en la finanza del gobierno de la ciudad, pero también estamos tratando de atender las demandas de los diferentes sectores. Claro. Y algunas cosas que a lo mejor no llevan presupuesto, pero que han servido de mucho, como por ejemplo el asistente PYME. Vos sabés que el gobierno nacional puso en funcionamiento una serie de medidas que la verdad que a las pymes que no tienen a lo mejor la infraestructura contable o la infraestructura en términos de servicios del derecho, le costaba acceder, y a través de la mesa PYME, la mesa de ayuda PYME, pudimos ayudar a 15.000 empresas de la ciudad a que accedan a los distintos planes que el gobierno nacional tuvo para ellas, sobre todo el ATP, que permitía el pago de un porcentaje de la masa salarial. Bueno, ayudamos, ya te digo, a 15.000 pymes a que puedan acceder a ese beneficio. También trabajamos lo que se llama un plan entre diferentes empresas del gobierno de la ciudad. Vos sabés que muchas empresas tuvieron que cerrar por un tiempo, tuvieron que bajar la plantilla de empleados, y por el contrario, algunas, las menos, pero que las hubo empresas que tuvieron en la pandemia una oportunidad de incrementar sus negocios. Básicamente las empresas de logística, en donde lo que hicimos fue generar una mesa de asociatividad, así la llamamos, en donde aquellas empresas, en lugar de despedir personal, lo que hacían eran colocar ese personal transitoriamente en aquellas empresas que por la pandemia, supermercados, empresas de logística, tuvieron que incrementar su planta de personal. Y de esa manera pudimos salvar alrededor de 600 y pico de puestos de trabajo que no perdieron su empleo en blanco, y a su vez las empresas que necesitaban de ese empleo no se vieron obligadas a tomar de por vida por una circunstancia particular y generar una Muy, relación laboral de por vida.
Muy interesante esa iniciativa porque, bueno, de alguna forma está apuntando a la madre de todos los conflictos, que es el empleo, ¿no? Se me ocurre preguntarte, José Luis, ¿las competencias tienen que ser iguales por más que vengan de un sector u otro los recursos humanos? Sí, ahí las empresas trabajan en alguna capacitación rápida, en alguna capacitación que le permita enseguida hacerse cargo, teniendo en cuenta que son tiempos cortos ojalá sean tiempos cortos y nos permitan volver a la normalización ¿Y cómo del hacen mercado laboral. cómo hacen con las remuneraciones en ese caso? Bueno, se le respetan las remuneraciones, siempre se le respeta el 100% de las remuneraciones, que obviamente son pagadas por quien, entre comillas, disfruta de los servicios del trabajador. Se Ujú. respeta el 100% de las remuneraciones para el trabajador y la empresa que toma al trabajador se hace cargo transitoriamente, mientras toma al trabajador, también de todas las cargas sociales y laborales del trabajador. Está bien, está bien, es muy interesante. 600 personas hicieron uso de esta Pudimos iniciativa laboral. con distintas empresas de gastronomía que durante la pandemia se vieron dificultados para mantener el nivel de su planta laboral. Bueno, empresas de gastronomía aportaron gente, empresas de logística, algunos supermercados tomaron gente y eso fue, como se dice en la jerga, un win-win, ¿no? Ganó el Claro, trabajador ganaron y todos. ganaron las dos empresas. José Luis, ¿cómo está el tema de las SAS, las sociedades de acción simplificadas? En algún momento fue suspendida por el gobierno nacional, pero tengo entendido que en algunos distritos del interior sigue vigente. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires al respecto? Y ahí tenemos un problema importante, porque la jurisdicción sobre el registro de personas jurídicas en la ciudad de Buenos Aires lo sigue teniendo el gobierno nacional y por lo tanto la norma que impide el funcionamiento de las SAS solo rige para la ciudad de Buenos Aires, no rige para el resto del país, porque las provincias tienen su propio registro, cada una su propio registro de inspección de personas jurídicas. Uh -huh. Eso es un problema para la ciudad de Buenos Aires. El instrumento que se había creado a nivel nacional y que tenía impacto en la ciudad de Buenos Aires de la SAS era un instrumento dinámico, un instrumento que permitía facilitar muchísimo la creación de empresas, que generó aproximadamente ciento y pico mil de puestos de trabajo en el transcurso de los últimos años y que lamentablemente esta disposición de la Inspección de Personas Jurídicas del Poder Ejecutivo Nacional le impide a la Ciudad de Buenos Aires contar con esta herramienta en un momento justamente en donde es necesario propiciar la creación de empresas, propiciar la generación de fuentes de trabajo. La Ciudad de Buenos Aires se queda sin herramienta. Estamos trabajando, esperamos que el Gobierno Nacional reflexione para dar marcha atrás con esta medida. Sí, efectivamente, para ir redondeando, recordemos que permitía abrir una empresa en 24 horas, o sea, en solo un día, ¿no? Un instrumento muy dinámico, como dijiste, y muy necesario, aunque ahora se descuenta de que no va a haber un boom emprendedor en esta circunstancia, pero bueno, está claro de que hay que tenerlo en cuenta, ese tipo de herramientas, ¿no? Me permito no corregirte, pero sí agregarle a tu reflexión que en realidad en estos momentos es cuando más hace falta ese tipo de herramientas, porque el problema que tenemos sobre el empleo, el problema que tenemos sobre la movilidad laboral, el problema que tenemos sobre la recesión que hay hoy en la Argentina, necesitan instrumentos que permitan rápidamente salir de este laberinto y propiciar justamente la creación de empresas y la marcha atrás de esta medida justamente nos impide contar con un instrumento que a todas luces hoy es más que necesario. Muchísimas gracias, José Luis, muy claro, ¿eh? Tengas muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Gracias. José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después de la pausa hay más mercados.